El coche ardía con la mujer aún dentro, inconsciente, y nadie se detenía. En ese segundo exacto, él entendió que si no actuaba ahora, ella moriría. No sabía quién era. No sabía cuánto valía su vida para el mundo. Solo sabía que el fuego avanzaba y el tiempo se había acabado. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El calor del asfalto todavía subía cuando Mateo Cruz salió del taller con la espalda rígida y las manos negras de grasa. El día había sido largo, como casi todos desde hacía años. Motores viejos, clientes impacientes, piezas que ya no se fabricaban y salarios que nunca alcanzaban. Caminaba solo, con el overol desabrochado hasta el pecho y una mochila gastada colgándole del hombro. Su motocicleta llevaba una semana parada por una falla que aún no podía permitirse reparar. Ironías de la vida. Un mecánico que volvía a casa a pie. El camino bordeaba una zona donde el paisaje cambiaba sin pedir permiso. De un lado, calles polvorientas y casas bajas. Del otro, residenciales cerrados, muros blancos, cámaras de seguridad y autos que valían más que todo lo que Mateo había ganado en su vida. No sentía envidia, pero tampoco pertenecía ahí. Lo sabía desde siempre. Pensaba en su madre, en la cuenta de la luz, en el dolor constante en las muñecas. Pensaba, como casi todas las tardes, en cuánto tiempo más podría seguir así. Fue entonces cuando escuchó el ruido. No fue un choque fuerte. Fue un sonido seco, mecánico, seguido de un chillido agudo, y luego silencio. A unos metros más adelante, un automóvil oscuro se había detenido de forma torpe, con el frente inclinado hacia la cuneta. Al principio, Mateo siguió caminando. Los accidentes no eran raros, y casi nunca traían nada bueno para quien se metía. Pero entonces, vio el humo. Salía primero como un suspiro gris desde el capó, luego más espeso. Mateo se detuvo. Miró alrededor. Nadie frenaba. Nadie bajaba la velocidad. Los coches pasaban, algunos tocaban el claxon, otros se abrían de carril y seguían. El humo se volvió negro. Luego vio la primera llama. El instinto le ganó al cansancio. Empezó a correr. Cuando llegó al auto, el calor ya era brutal. El motor estaba envuelto en fuego y el parabrisas comenzaba a cuartearse. Golpeó la ventanilla del conductor con el puño. Dentro, una mujer estaba desplomada sobre el volante. Elegante, cabello oscuro, inmóvil. «Oiga, despierta», gritó, aunque sabía que probablemente no lo oía. Intentó abrir la puerta, cerrada. El fuego crecía. El humo entraba al habitáculo. Mateo miró alrededor buscando algo, cualquier cosa. Encontró una piedra, pesada, irregular. Golpeó el cristal. Una vez. Dos. El vidrio resistió. El calor quemaba la piel. Se quitó la camiseta y la envolvió en su mano. Golpeó de nuevo. El cristal cedió con un estallido seco. Los fragmentos le cortaron el antebrazo, pero no se detuvo. Metió el brazo, forzó el seguro y abrió la puerta. El humo lo golpeó en la cara. Los ojos le ardían. Respirar era un castigo. Se inclinó, pasó un brazo por detrás de la espalda de la mujer y otro por debajo de sus piernas. Pesaba más de lo que esperaba. El fuego ya avanzaba hacia el interior. La sacó como pudo, arrastrándola primero, cargándola después. Caminó torpe, casi a ciegas, hasta alejarse del coche. La dejó sobre la tierra, giró su rostro para que pudiera respirar y retrocedió apenas unos pasos. La explosión no fue inmediata, pero fue inevitable. El auto estalló con un rugido que sacudió el aire. Mateo se cubrió instintivamente, el cuerpo sobre el de ella, protegiéndola sin pensarlo. El sonido le zumbó en los oídos. El fuego iluminó la carretera por un segundo eterno. Cuando todo se calmó, lo primero que oyó fue la tos. La mujer se movió. Tosió con violencia. Abrió los ojos, desorientada. Sus pupilas buscaron algo hasta encontrarse con las de Mateo. No dijo nada. Solo lo miró,
como si intentara entender por qué seguía viva. «Ya pasó», dijo él con la voz rota. «Está a salvo. No se mueva». Ella intentó hablar, pero solo salió aire y humo. Mateo se sentó a su lado, respirando con dificultad, las manos temblándole ahora que el peligro había pasado. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Minutos después, el lugar se llenó de luces rojas y azules. Paramédicos, policías, curiosos que ahora sí se detenían. Alguien le preguntó su nombre. Otro le quiso vendar el brazo. Él solo miraba a la mujer mientras la subían a la camilla. Antes de que cerraran la puerta de la ambulancia, ella giró el rostro y lo buscó entre la gente. Sus labios se movieron apenas. «Gracias», susurró. Mateo asintió, sin saber por qué el pecho le dolía más que los cortes. No sabía quién era ella. No sabía que ese rescate iba a romper su vida en dos. No sabía que, desde ese momento, nada volvería a ser igual. Si esta historia ya te atrapó y quieres saber cómo un solo acto de valentía puede cambiarlo todo, deja tu like ahora mismo, suscríbete al canal y acompáñanos en las siguientes partes, porque lo que viene es aún más intenso. Mateo permaneció de pie mientras la ambulancia se alejaba, con las sirenas cortando el aire y dejándole un silencio pesado en el pecho. Un paramédico insistió en limpiar las heridas de su brazo. Ardían, pero no tanto como la sensación extraña que no lograba sacudirse. No era miedo, tampoco orgullo. Era algo más incómodo, la certeza de que había cruzado una línea invisible. Un policía le pidió sus datos: nombre, edad, ocupación. Respondió de forma automática, con la mirada todavía fija en el lugar donde el coche había explotado. Restos calcinados, metal retorcido, el olor a humo mezclado con gasolina. El oficial lo miró con una mezcla de respeto y sorpresa. «Pudo haber muerto ahí dentro», dijo sin dramatizar. «Fue una locura». Mateo encogió los hombros. No se sentía un héroe. Se sentía cansado. Y, por primera vez en mucho tiempo, inquieto. Cuando finalmente lo dejaron ir, retomó el camino a casa. Caminó más despacio. Cada paso le recordaba lo cerca que había estado de no dar ninguno más. Al llegar, su madre lo miró con los ojos muy abiertos al ver las vendas. «¿Qué te pasó?», preguntó, con la voz ya temblándole. Mateo contó lo justo. Un accidente, una mujer atrapada, nada más. Ella lo escuchó en silencio, y cuando terminó, lo abrazó fuerte, como si aún pudiera perderlo. Esa noche casi no durmió. Cada vez que cerraba los ojos veía fuego, escuchaba el estallido, y sobre todo, volvía a ver esos ojos abriéndose frente a él. A la mañana siguiente, volvió al taller. Motores, llaves, ruido metálico. Todo seguía igual, pero él no. El dueño del taller notó algo distinto en su forma de trabajar, en su silencio más prolongado. «¿Todo bien?», le preguntó al mediodía. «Sí», mintió Mateo. A media tarde, el teléfono del taller sonó. Mateo no le prestó atención hasta que el dueño lo llamó por su nombre. «Es para ti». Mateo se secó las manos y tomó el auricular. «¿Mateo Cruz?», preguntó una voz femenina, firme, educada. «Sí. Habla Lucía Ferrer. Soy la mujer del accidente». Mateo se quedó en silencio un segundo. No esperaba esa llamada. No tan pronto. «Quería saber cómo estás», continuó ella. «Me dijeron que resultaste herido». «Nada grave», respondió. «¿Y usted?». «Viva», dijo, y soltó una pequeña risa que sonó más como un suspiro. «Gracias a ti». Se produjo una pausa incómoda. Dos personas que no sabían cómo hablar después de algo tan extremo. «No sé cómo agradecerte», dijo ella. «De verdad. No tiene que hacerlo. Sí tengo, y quiero verte, solo para hablar, para cerrar esto». Mateo dudó. Algo dentro de él le decía que no era buena idea, que ese encuentro no podía traer nada simple. «Está bien», dijo al final. «Un rato». Quedaron en verse 2 días después, en un café discreto del centro. Cuando colgó,
El taller volvió a sonar alrededor, pero Mateo ya no estaba ahí del todo. El día del encuentro llegó antes. Se había puesto una camisa limpia, la menos gastada que tenía. Se sentó junto a la ventana, mirando la calle. Cuando Lucía entró, no tardó en reconocerla. No por la ropa elegante ni por la forma en que la gente parecía abrirle paso, sino por la mirada, esa misma que había visto entre humo y fuego. Se sentó frente a él. Lo observó con atención, como si quisiera memorizarlo. «No me dejaste darte las gracias», dijo. «No hacía falta. Para mí sí». Sacó un sobre del bolso y lo dejó sobre la mesa. «Aquí hay dinero. Mucho. Lo suficiente para cubrir cualquier cosa que necesites». Mateo ni siquiera lo tocó. «No lo quiero». Lucía frunció el ceño, sorprendida. «No es caridad, es justicia». «No», respondió él con calma. «Si acepto eso, todo cambia. Y yo no hice lo que hice por dinero». Ella se quedó callada. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no parecía impresionado por lo que podía ofrecer. «Entonces dime», preguntó despacio, «¿por qué lo hiciste?» Mateo pensó unos segundos. «Porque alguien estaba a punto de morir». Lucía bajó la mirada. Sonrió apenas, pero había algo húmedo en sus ojos. Hablaron más de lo que esperaban, de cosas simples, de trabajo, de cansancio, de la sensación de estar atrapado en una vida que no termina de encajar. Lucía no habló de negocios ni de poder. Habló de soledad, de decisiones que nadie cuestiona porque vienen envueltas en éxito. Cuando se despidieron, ninguno quiso alargar el momento, pero ambos sabían que algo había empezado a moverse. Mateo caminó de regreso con una pregunta rondándole la cabeza. No sobre ella, sino sobre él mismo. Y ahora te pregunto a ti, si estuvieras en su lugar, ¿aceptarías el dinero como agradecimiento o harías lo mismo que Mateo? Escríbelo en los comentarios. La distancia entre sus mundos apenas comenzaba a hacerse visible, y lo que venía después iba a ponerlos a prueba de verdad. Después de aquel café, Mateo intentó convencerse de que todo volvería a la normalidad. Volvió a su rutina, a los mismos horarios, a los mismos motores descompuestos y a los mismos billetes contados al final del día. Pero algo ya no encajaba. Cada vez que escuchaba el teléfono, su pulso se aceleraba sin razón. Cada vez que veía pasar un auto de lujo, recordaba el humo, el fuego y esa voz agradecida. Lucía llamó de nuevo 3 días después, no con excusas, no con dramatismo, solo para saber cómo estaba. Mateo respondió con cautela, pero no colgó. Luego vino otra llamada, y otra. A veces hablaban 5 minutos, a veces casi 1 hora. Nunca de dinero, nunca del accidente. Hablaban de cosas pequeñas, música, recuerdos de infancia, silencios incómodos que curiosamente no molestaban. Se encontraron más veces, siempre en lugares sencillos, siempre lejos de los espacios donde Lucía solía moverse. Mateo empezó a notar detalles que no cuadraban con la imagen que había construido en su cabeza. Ella observaba con atención a la gente común. Preguntaba, escuchaba. No miraba el reloj cada 2 minutos. No fingía interés, pero la realidad terminó por alcanzarlo. Una tarde, mientras trabajaba bajo el capó de una camioneta, uno de los clientes encendió la televisión del taller. Noticias locales. Una imagen apareció en pantalla, y Mateo se quedó inmóvil. Lucía, vestida con un traje elegante, entrando a un edificio rodeada de cámaras. El presentador habló de inversiones, de empresas, de influencia. Dijo su nombre completo. Dijo cifras que Mateo no pudo ni imaginar. Dijo palabras como patrimonio, conglomerado, heredera. Mateo apagó el motor. El ruido del taller siguió, pero dentro de él algo se rompió. Esa noche no respondió el mensaje de Lucía, ni el siguiente, ni la llamada. 2 días después, ella apareció en el taller. Mateo la vio bajar del auto desde lejos. El vehículo brillaba demasiado para ese lugar.
Las miradas se clavaron en ella de inmediato. Algunos clientes susurraron. El dueño del taller levantó las cejas. «Mateo», lo llamó. «Te buscan». Mateo salió. No sonrió. «¿Por qué no me dijiste quién eras?», preguntó, sin rodeos. Lucía se quedó quieta. Respiró hondo. «Porque quería que me conocieras antes de juzgarme». «Me mentiste». «No te mentí», respondió. «No te conté todo. No es lo mismo». Mateo soltó una risa seca. «Para alguien como tú, tal vez no». Lucía dio un paso hacia él. «No soy alguien como yo. Soy la persona con la que hablaste durante horas, la que se sintió vista por primera vez en mucho tiempo. Y yo soy el mecánico pobre que te resultó interesante por un rato», replicó Mateo. «Una anécdota». «Eso no es justo». Lo justo habría sido decir la verdad. El silencio pesó entre ellos. El taller parecía contener la respiración. «Tenía miedo», dijo Lucía al fin. «Miedo de que cambiaras conmigo en el momento en que supieras quién soy». Mateo la miró a los ojos. «Y tenías razón». Lucía sintió el golpe. No retrocedió. «¿Cambiaste porque soy rica o porque no confías en mí?». Mateo no respondió de inmediato, porque la verdad dolía. «Porque no pertenezco a tu mundo», dijo. «Porque tarde o temprano, alguien como tú se cansa de alguien como yo». Lucía negó con la cabeza. «No sabes nada de mi mundo, ni de lo vacío que puede ser». «Y tú no sabes nada del mío», contestó él. «De lo que cuesta levantarse todos los días sabiendo que, hagas lo que hagas, el techo está demasiado bajo». Ella quiso decir algo más, pero entendió que no era el momento. Se dio la vuelta y se fue. Sin drama, sin escenas. Esa noche, Mateo se quedó trabajando hasta tarde. No por necesidad, sino por no pensar. Pero el ruido no apagó la duda, ni el orgullo herido, ni la pregunta que se repetía sin parar, si había hecho bien en alejarla. Lucía, por su parte, volvió a una casa enorme que nunca se había sentido tan fría. Por primera vez, el dinero no era un refugio, era un muro. Pasaron semanas sin verse, sin hablar. El mundo siguió girando, pero algo quedó suspendido entre ellos, algo que no había terminado de romperse, ni de salvarse. El tiempo no arregló nada, solo dejó al descubierto lo que ambos habían estado evitando. Mateo siguió trabajando como siempre, pero ahora cada jornada era más pesada. El taller ya no era un refugio, era una jaula conocida. Las mismas bromas, las mismas quejas, la misma sensación de estar detenido mientras el mundo avanzaba sin él. Empezó a llegar más temprano y a irse más tarde, como si el cansancio físico pudiera borrar el ruido de su cabeza. Lucía también cambió. Volvió a su agenda, a las reuniones interminables, a las decisiones que movían cifras absurdas. Pero algo se había roto. Antes, el poder la protegía. Ahora, la aislaba. Sonreía en público, firmaba contratos, daba discursos, pero por dentro sentía un vacío nuevo, más incómodo que la soledad que creía conocer. No volvieron a hablar hasta que el destino los empujó sin pedir permiso. Una mañana, el dueño del taller reunió a todos. Había malas noticias. El alquiler subía. Los clientes disminuían. El negocio no aguantaría mucho más. Algunos serían despedidos. Mateo escuchó su nombre entre los posibles. No discutió, no suplicó, simplemente asintió. Esa misma tarde, Lucía se enteró por un contacto común de que el taller donde trabajaba Mateo estaba a punto de cerrar. La noticia le cayó como un golpe seco. Dudó. Sabía que volver a aparecer podía interpretarse como lástima, como imposición. Pero también sabía que quedarse al margen sería una forma de cobardía. Fue a verlo. Mateo la encontró esperándolo afuera del taller, de pie, sin escoltas, sin lujo visible. Solo ella. «No vengo a convencerte de nada», dijo antes de que él hablara. «Solo a decirte algo que tal vez debí decir antes». Mateo cruzó los brazos.
No necesito ayuda. No vengo a ofrecerla, respondió. Vengo a decirte que, pase, lo que sentí fue real, y que huir de eso no lo hace desaparecer. Mateo la miró largo rato. El orgullo seguía ahí, pero ya no tan firme. ¿Y qué esperas de mí?, preguntó. Nada, dijo ella. Solo honestidad. Caminaron sin rumbo por varias calles. Hablaron, por primera vez, sin defensas. Mateo habló de su miedo a quedarse estancado. Lucía habló de la presión constante de ser perfecta, de no poder equivocarse nunca. Dos miedos distintos, pero igual de asfixiantes. Tal vez no se trata de mundos distintos, dijo ella, sino de decisiones. Mateo no respondió, pero la frase se quedó con él. Días después, tomó una decisión que llevaba años evitando. Usó sus ahorros, pocos pero suyos, y alquiló un pequeño local abandonado. Nada grande, nada seguro, solo una oportunidad. No pidió dinero a Lucía, no quería deberle nada. Ella lo entendió, lo apoyó desde el silencio, con consejos, contactos, palabras justas. El primer mes fue un desastre, el segundo apenas mejor. Mateo dudó muchas veces, pensó en rendirse, pensó en volver atrás, pero cada mañana abría el local. Cada noche cerraba con las manos doloridas y la cabeza llena de dudas. Lucía lo visitaba a veces, sin anunciarse, no como salvadora, como testigo. Veía cómo Mateo luchaba, cómo aprendía, cómo fallaba y corregía. Y por primera vez, alguien no intentaba rescatarlo, sino caminar a su lado. El conflicto no desapareció. La diferencia seguía ahí. Pero algo había cambiado. Ya no era una barrera inmóvil. Era una tensión que los obligaba a crecer. Y mientras ambos avanzaban, cada uno desde su lugar, se acercaban a una verdad incómoda. El mayor riesgo no era estar juntos. Era no atreverse a construir algo propio. El pequeño local abrió un lunes gris, sin globos ni inauguraciones. Un letrero sencillo, pintado a mano, y el olor a aceite nuevo mezclado con polvo viejo. Mateo levantó la cortina metálica con una sensación extraña en el estómago. Miedo y determinación, en partes iguales. No había fila, no había garantías. Solo él, sus herramientas y la decisión de no volver atrás. Las primeras semanas fueron brutales. Días sin clientes, otros con trabajos mal pagados. Una reparación mal calculada casi lo deja en números rojos. Hubo noches en las que Mateo se sentó en el suelo del taller, con la espalda apoyada en la pared, preguntándose si había confundido valentía con terquedad. En esos momentos, Lucía no aparecía con soluciones mágicas. Aparecía con café, con silencio, con una frase justa dicha en voz baja. Mañana volvemos a intentar. La ciudad empezó a notar el cambio de a poco. Un cliente recomendó a otro. Un taxi volvió. Un camión pequeño confió su motor. Mateo trabajaba con una precisión distinta, no para sobrevivir, sino para construir. Empezó a contratar a un ayudante joven del barrio, luego a otro. El taller dejó de ser un intento y empezó a ser un lugar. La presión no tardó en llegar del otro lado. El entorno de Lucía no veía con buenos ojos la relación. Reuniones incómodas, comentarios disfrazados de preocupación, sugerencias razonables sobre su imagen pública. Una mañana, su padre la llamó a su oficina. No gritó, no amenazó. Fue peor. Habló de reputación, de legado, de riesgos innecesarios. «Esto te va a costar», le dijo. «Y no hablo de dinero». Lucía lo escuchó en silencio. Por primera vez, no discutió. Solo respondió. «Ya me costó vivir como querían los demás». Esa noche se lo contó a Mateo. No para cargarlo, sino para ser honesta. Él la escuchó sin interrumpir. Luego dijo algo que ninguno esperaba. «Si esto te destruye, no vale la pena». Lucía negó con la cabeza. «No me destruye, me define». El punto de quiebre llegó meses después, cuando una fuerte tormenta dejó varados a decenas de autos en la zona.
El taller de Mateo trabajó sin parar durante 2 días. Ayudaron a quienes no podían pagar en el momento. Sacaron vehículos del agua. Repararon lo imprescindible para que la gente volviera a casa. Alguien grabó un video. Alguien más lo compartió. El nombre del taller empezó a circular. No por lujo, por humanidad. Un medio local pidió una entrevista. Mateo dudó. No quería exposición. Lucía lo animó sin empujarlo. «Cuenta la verdad», le dijo. Nada más. La entrevista no habló de cifras ni de romances. Habló de un mecánico que decidió no mirar hacia otro lado. De un negocio pequeño que eligió ayudar cuando más falta hacía. De decisiones tomadas sin promesas de recompensa. Días después, una fundación técnica se contactó. Querían asociarse para capacitar jóvenes del barrio. Mateo casi no pudo hablar cuando escuchó la propuesta. No era riqueza, era impacto. El día que firmaron el acuerdo, Lucía estaba a su lado. No como patrocinadora, como socia en la vida. Su padre apareció en silencio. Observó, escuchó. No pidió disculpas, no hizo promesas. Pero cuando se acercó a Mateo, le dio la mano. «No te subestimé», dijo. «Me equivoqué. No fue una bendición completa. Fue suficiente». Una tarde, meses después, Mateo cerró el taller más temprano. Se sentaron juntos en la vereda, viendo cómo el sol caía sobre un lugar que ya no parecía ajeno. «¿Te arrepientes?», preguntó él. Lucía sonrió. «Solo de no haber confiado antes». Mateo pensó en el fuego, en el humo, en ese segundo donde todo cambió. No se hizo rico de la noche a la mañana. No entró a un cuento de hadas. Construyó algo más difícil, una vida elegida. A veces, salvar a alguien no es sacarlo de un coche en llamas. A veces es quedarse cuando todo invita a huir. Si esta historia te dejó pensando, apóyanos con un like y suscríbete al canal para más historias que demuestran que una sola decisión puede cambiarlo todo. Tu apoyo hace que sigamos contando historias que valen la pena.